Caían las 6 de la mañana en la Ciudad de México y una cortina de lluvia torrencial, helada y furiosa, azotaba la metrópoli, borrando los contornos de los rascacielos y convirtiendo las calles en ríos de asfalto oscuro. El sargento segundo de Infantería de Marina, Santiago Vargas, ascendía con prisa las escaleras de la estación del metro, el agua escurriendo por su uniforme y su rostro. Revisó la pantalla de su celular, las gotas distorsionando los números. Le quedaban exactamente 3 horas y 20 minutos para presentarse en el cuartel. A sus 23 años, este día era más crucial que cualquier otro. Con solo 4 meses restantes para su baja, un retraso en su reincorporación podría desmoronar todos sus planes. El pensamiento de su madre, Elena, y el costo de su tratamiento, era un nudo constante en su estómago. «Hijo, no te presiones tanto. Tu madre está bien», le había dicho ella la noche anterior, al despedirse después de su permiso. Las palabras resonaban en su pecho con un dolor sordo. Santiago sabía la verdad. Conocía el cansancio grabado en el rostro de su madre de 49 años, el peso del dolor que ella intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Hacía ya 5 años que su padre, Ricardo Vargas, había muerto en un accidente de construcción. Sus últimas palabras seguían grabadas a fuego en la memoria de Santiago. «Hijo, nunca se le da la espalda a la gente. La conciencia siempre va antes que las apariencias». Había intentado vivir según ese credo, pero la realidad era una bestia fría y despiadada. La conciencia por sí sola no podía pagar las facturas del hospital. Con un puesto asegurado en una empresa de seguridad privada de alto nivel después de su servicio, necesitaba terminar su carrera militar de forma impecable. Santiago hundió las manos en los bolsillos de su chaqueta y aceleró el paso. Las noticias habían advertido de inundaciones severas y la posible suspensión del servicio del metro. Por eso había salido 1 hora antes de lo habitual. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un diluvio que reducía la visibilidad a casi nada. El agua en la calle ya le llegaba a los tobillos, un torrente helado que se filtraba en sus botas. La gente a su alrededor caminaba con rostros tensos y apurados, todos deseando escapar del castigo del cielo. Santiago no era diferente. Anhelaba la relativa calidez de un vagón del metro, aunque sabía que el trayecto hasta la base en las afueras de la ciudad sería una odisea. «Hoy no puedo cometer ni un solo error», se repitió a sí mismo, apurando el paso hacia la entrada de la estación. La visibilidad se volvió casi nula. El aguacero era tan denso que apenas podía ver a 10 metros de distancia. Fue entonces cuando lo escuchó. Un chirrido metálico, agudo y prolongado, seguido de un estruendo sordo. Santiago levantó la vista y vio un carrito de supermercado, cargado hasta el tope con cartón y botellas de plástico, resbalar en una pendiente y volcarse aparatosamente. Detrás del carrito, un anciano con una chamarra acolchada y raída luchaba por mantenerse en pie, pero sus pies resbalaron sobre el pavimento mojado. Santiago se detuvo en seco. El hombre parecía tener cerca de 80 años, pero había algo en su mirada, una dignidad inquebrantable que lo distinguía de otros pepenadores que había visto. Era como la mirada de alguien que, en otra vida, había ocupado una posición de poder y respeto. El corazón de Santiago se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, el deber de ayudar, por el otro, la necesidad imperiosa de cumplir con su horario. Volvió a mirar su celular. 3 horas y 15 minutos. «Maldita sea, ¿por qué hoy?», murmuró para sus adentros. ¿Qué habría hecho su padre? Sin duda, habría corrido a ayudar sin pensarlo 2 veces. Pero Santiago no tenía ese lujo. La imagen de las facturas médicas de su madre inundó su mente. 80,000 pesos mensuales en tratamientos y medicamentos, una suma que apenas podría cubrir con el sueldo de su futuro trabajo. Una sanción disciplinaria en este momento podría convertir todos sus planes en cenizas. Vio al anciano resbalar de nuevo, esta vez casi cayendo de espaldas. El corazón de Santiago latió con fuerza, un tambor que marcaba el ritmo del brutal conflicto entre su conciencia y su realidad. Era extraño. Los otros peatones pasaban de largo, esquivando la escena con indiferencia, como si el hombre y su desgracia fueran invisibles. Solo él permanecía allí, paralizado, como si una fuerza invisible lo retuviera.
La voz de su padre resonó de nuevo en sus oídos, clara como el cristal. Santiago, si un hombre le da la espalda a otro, ¿sigue siendo un hombre? Eran las últimas palabras que le había dicho en aquella cama de hospital hacía 5 años. En ese entonces no comprendió del todo su significado, pero ahora, bajo la lluvia inclemente, comenzaba a entenderlo. Arturo Benítez cayó por completo. El cuerpo del hombre de 78 años se deslizó hacia el borde de la acera mientras su carrito se inclinaba, esparciendo su humilde cargamento por el suelo inundado. Cartones, periódicos y botellas de plástico flotaban en el agua sucia. «Carajo, con esta lluvia no se puede ni caminar», se quejó un oficinista de unos 30 años, acelerando el paso. Los coches tocaban el claxon, avanzando a paso de tortuga. El conductor de un microbús bajó la ventanilla y gritó: «Oiga, abuelo, quítese de ahí que es peligroso». Pero Arturo no podía levantarse. Sus viejos tenis de lona resbalaban sin piedad sobre el pavimento mojado, impidiéndole encontrar un punto de apoyo. Nadie se detuvo. Nadie ofreció una mano. Santiago miró el reloj de su muñeca. 3 horas y 12 minutos. Todavía tenía un margen, pero con el diluvio, el metro podría detenerse en cualquier momento. El pronóstico del tiempo había anunciado lluvia continua durante todo el día. «Solo sigue caminando», le decía una voz en su cabeza. «Alguien más lo ayudará». Pero sus pies estaban clavados al suelo. La imagen de Arturo luchando por incorporarse lo tenía hipnotizado. El anciano intentaba levantarse del suelo cubierto de agua, pero sus tenis resbalaban una y otra vez. 1, 2, 3 veces. Con cada intento fallido, el viento arrastraba más de su recolección. «Señor, le digo que se mueva», gritó un motociclista enfurecido al pasar a su lado. Pero Arturo seguía sin poder ponerse en pie. No era solo la edad, parecía que se había lastimado una pierna. Había algo extraño en él, algo que no cuadraba con la imagen de un pepenador derrotado. No había desesperación ni lamentos en su rostro, al contrario, su expresión era serena, casi estoica. Como si estuviera acostumbrado a esa clase de adversidades. Cuando Santiago se acercó un poco más, sus miradas se encontraron. En ese instante, sintió un vuelco en el corazón. Los ojos del anciano no reflejaban simple vergüenza, sino una profunda tristeza, la clase de profundidad que solo poseen aquellos que han cargado con un gran peso durante muchos años. «Este hombre no es una persona común y corriente», pensó Santiago. Su intuición se lo gritaba. A pesar de la chamarra raída y los pantalones gastados, su mirada era la de alguien que una vez tuvo autoridad, como los directores de la empresa donde trabajaba su abuelo. Arturo abrió la boca. «Disculpe, joven. Lamento estar bloqueando el paso». Su voz también era diferente. No era áspera ni suplicante, sino educada y digna. Sonaba como el abuelo de un amigo, un ejecutivo retirado hablándole a su nieto. «¿Se encuentra bien?», preguntó Santiago, dando un paso adelante casi por instinto. La respuesta de Arturo lo sorprendió. «Creo que me lastimé la pierna. Necesito ir a un hospital». Su tono era calmado y claro, sin el temblor o la confusión que uno esperaría en alguien de su edad en esa situación. El corazón de Santiago comenzó a latir desbocado. «¿Un hospital?». Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente: «Nunca se le da la espalda a la gente». Pero, al mismo tiempo, el rostro de su madre apareció ante sus ojos. Las facturas del hospital, su baja del servicio, el nuevo empleo, sus planes de futuro, todo dependía de que llegara a tiempo al cuartel. Llevarlo a un hospital le costaría, como mínimo, 2 horas de retraso. Los siguientes 10 segundos se sintieron como una eternidad. La conciencia y la realidad chocaban violentamente en su interior. El sonido de los pasos de la gente, los claxones de los coches, el rugido de la lluvia, todo pareció desvanecerse. «Solo cumple con tu horario. Alguien más lo ayudará». Pero miró a su alrededor y no vio a nadie más que indiferencia. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. En medio de esa tormenta, ¿quién se tomaría la molestia de llevar a un anciano herido al hospital? Justo en ese momento,
Arturo intentó levantarse de nuevo y estuvo a punto de caer de espaldas sobre el arroyo vehicular. Santiago reaccionó por puro instinto, lanzándose hacia adelante. «Cuidado, señor». Maldita sea, no debería estar haciendo esto. Pero su cuerpo ya se había movido. Dejó caer su mochila sobre el suelo mojado y se arrodilló. La conciencia había ganado la batalla. En ese instante, Santiago supo que esa elección, tomada en menos de 20 segundos, cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero ya era demasiado tarde. El corazón que su padre le había legado había triunfado. Arturo miró a Santiago y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa cargada de gratitud, pero también de una emoción compleja y difícil de descifrar. Parecía la expresión de alguien que había reencontrado algo que creía perdido hacía mucho tiempo. «Gracias, joven. De verdad, muchas gracias». Santiago ayudó al anciano a ponerse en pie, sujetándolo por el brazo. Pero una creciente ansiedad se apoderaba de él. El tiempo corría en su contra. Y ahora, tenía que llevar a este hombre a un hospital. «Estoy en un verdadero problema», pensó. Santiago cargó a Arturo Benítez en su espalda y comenzó a correr hacia la clínica más cercana. Le sorprendió lo ligero que era el cuerpo del anciano. Sin embargo, correr por las calles inundadas era una tarea hercúlea. «¿Está bien, señor?», preguntó, sin aliento. «Gracias, joven. Pero pareces tener mucha prisa», dijo Arturo. Su voz, llena de disculpa, resonó detrás de él, complicando aún más la tormenta de emociones en el interior de Santiago. «No se preocupe. Estoy bien». Era una mentira. Ni siquiera podía mirar su celular, pero sentía como los minutos se escapaban. Probablemente le quedaban menos de 2 horas y 40 minutos. Al entrar a la clínica, una enfermera se acercó con expresión de sorpresa. «Dios mío, ¿qué pasó?». El señor se cayó en la calle y se lastimó la pierna. Santiago sentó a Arturo con cuidado en una silla. El rostro del anciano estaba pálido, su estado parecía más grave de lo que había pensado. Un médico salió, examinó a Arturo y negó con la cabeza. «Tenemos que hacerle una radiografía». «¿Viene con algún familiar?». «Yo lo traje». «¿Es usted de su familia?». «No, señor. Lo encontré tirado en la calle». El médico y la enfermera intercambiaron una mirada. Era evidente que no veían algo así todos los días. Arturo rompió el silencio. «¿Por qué un joven como tú ayuda a un viejo como yo?». Santiago dudó antes de responder. La verdad era que ni él mismo lo sabía con certeza. «¿Por qué tomaste esa decisión?». Simplemente no podía dejarlo ahí. «¿Qué ganas con esto?». La mirada de Arturo se volvió penetrante, como si pudiera ver a través de él, hasta el fondo de su alma. «No pensé en ganar nada». Pero por dentro, Santiago se estaba consumiendo. El rostro de su madre no dejaba de aparecer en su mente, sus suspiros nocturnos por las deudas del hospital, sus esfuerzos por ocultar el dolor. Cuando le pidieron que firmara un formulario de consentimiento como responsable, Santiago tomó la pluma. En el momento en que escribió su nombre, la realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Esto es un desastre. Si llegaba tarde, en el cuartel no tendrían piedad. Especialmente en una situación de emergencia como la tormenta, los controles eran mucho más estrictos. Podrían incluso acusarlo de deserción. Arturo observó a Santiago firmar y luego desvió la mirada. Su expresión era compleja, como la de alguien que no estaba acostumbrado a depender de la amabilidad de otros. «Lo siento, joven. De verdad, lo siento». «No se preocupe, señor». Pero la mente de Santiago estaba todo menos tranquila. Se imaginaba la humillación frente a sus compañeros, el estigma de ser el sargento que no cumplió con su hora de llegada. El resto de su servicio militar se convertiría en un infierno. La radiografía tardó 1 hora. Afortunadamente, no había fractura, pero sí un esguince severo que requería un yeso. Necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas,
dijo el médico. Santiago miró su reloj. Le quedaba apenas 1 hora y media. El viaje hasta la base en el estado de Veracruz tomaría, en el mejor de los casos, 2 horas. ¿Quiere que le llame un taxi?, preguntó amablemente la enfermera, pero Arturo negó con la mano. No es necesario. Este joven dijo que me llevaría. ¿Qué? Santiago lo miró, perplejo. No recordaba haber dicho eso. Señor, ¿dónde vive? No está lejos. Unos 20 minutos en taxi. No eran 20 minutos. Con el diluvio y el tráfico paralizado, tardarían el triple. Fue al subir al taxi cuando comprendió la verdadera magnitud del desastre. La ciudad estaba completamente colapsada. Filas interminables de coches avanzaban a paso de caracol, y la lluvia hacía casi imposible ver los semáforos. Señor, ¿no puede ir un poco más rápido?, preguntó Santiago al taxista. ¿Más rápido? ¿En esta situación? Sería más rápido ir caminando, joven. Las palabras del conductor hicieron que Santiago palideciera. Era oficial, iba a llegar tarde. Mirando por la ventanilla empañada, se maldijo a sí mismo. ¿Por qué no siguió de largo? ¿Por qué se aferraba tanto a las palabras de su padre? ¿De qué sirve la conciencia si condena a tu familia? La pregunta lo asfixiaba. Pensar en las facturas de su madre le hacía ver cuán estúpida había sido su decisión. Arturo habló en voz baja. ¿Te arrepientes, joven? No, señor. Otra mentira. En ese momento, deseaba saltar del taxi y correr hasta la base. Pero ya era demasiado tarde. El taxi avanzaba con una lentitud desesperante. Santiago consideró llamar al cuartel, pero ¿qué les diría? Llegó tarde porque estaba ayudando a un pepenador. ¿Quién le creería? Solo levantaría más sospechas. Arturo miró por la ventana y murmuró, por culpa de este viejo, tu vida se va a complicar. No diga eso, señor. Pero por dentro, pensaba que tenía razón. Sentía que su vida estaba a punto de descarrilarse. Estaba perdiendo su futuro por culpa de su conciencia. Llegó a la puerta del cuartel a las 18:18 horas. Exactamente 18 minutos después de la hora límite. Su uniforme estaba empapado y cubierto de lodo, y respiraba con dificultad, como si sus pulmones fueran a estallar. El guardia de la entrada lo vio y su rostro se endureció. Sargento Vargas, ¿por qué llega a esta hora? Lo siento. Tuve un contratiempo. Pero no le dieron tiempo para explicaciones. La base entera ya estaba en estado de alerta. Mientras lo escoltaban a la oficina del comandante, sintió las miradas de sus compañeros. Algunas eran de curiosidad, otras de preocupación. Pero la mayoría eran de fastidio. El rostro del capitán de corbeta Israel Mendoza estaba congelado en una máscara de ira. A sus 45 años, con un ascenso en el horizonte, un incidente como este podría manchar su expediente y lo aterraba. Santiago Vargas. Sí, mi capitán. ¿Cuál es su hora de reincorporación? Las 18 horas, mi capitán. ¿Y qué hora es? Antes de que Santiago pudiera responder, el teniente de fragata Omar Cienfuegos se adelantó. A sus 50 años, era famoso por ser servil con los superiores y un tirano con los subalternos. Vargas, un paso al frente. El grito del teniente resonó y los demás infantes comenzaron a reunirse. Santiago obedeció, caminando hacia el centro. ¿Un sargento faltando a su deber y encima quiere dar excusas? La voz de Cienfuegos retumbó en todo el dormitorio. Rodeado por sus compañeros, Santiago se sentía atrapado. Mi teniente, tengo una explicación. ¿Explicación? ¿Qué explicación puede haber? Santiago respiró hondo. No tenía más opción que decir la verdad. Encontré a un anciano que se había caído en la calle y lo llevé al hospital. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Pero no duró mucho. El capitán Mendoza soltó una risa fría y despectiva.
Ahora vas a contarnos un cuento conmovedor. ¿No sabes la importancia de la disciplina en una situación de emergencia por tormenta? Mi capitán, es la verdad. Un hombre de 78 años se lastimó la pierna. Cállate, bramó Cienfuegos. Deja de inventar mentiras y dinos la verdadera razón. Es la verdad, mi teniente. Pero nadie le creía. Al contrario, las miradas se volvieron más acosadoras. ¿Sabes que ahora mismo estás bajo sospecha de deserción, Vargas? Las palabras de Mendoza lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía perfectamente lo grave que era esa palabra. Mi capitán, le juro que no es así. ¿Entonces qué es? ¿Tienes alguna prueba? Santiago no supo qué decir. Lo único que tenía era el recibo de la clínica, pero eso no probaba que había ayudado a un anciano. Cienfuegos se dirigió a los demás. Miren todos. Este es un mal ejemplo. Faltar a su deber y luego cubrirlo con mentiras. El mundo de Santiago se vino abajo. No sentía tanto la humillación como la culpa. Le había fallado a su madre, a sus compañeros y a su propia conciencia. En ese momento, su amigo, el cabo David Rivas, dio un paso al frente. Mi teniente, Santiago no es un mentiroso. Rivas, de 23 años, había ingresado con él y eran amigos inseparables. ¿Quieres que te castigue a ti también, Rivas? A pesar de la amenaza de Cienfuegos, David no retrocedió. Cualquiera que conozca a Santiago sabe que es incapaz de mentir. Pero el capitán Mendoza ya había tomado una decisión. Vargas, quedas en confinamiento. Prohibido el acceso al dormitorio hasta que termine la investigación. Mi capitán. Silencio y sígueme. Mientras lo llevaban, Santiago miró los rostros de sus compañeros. La mayoría lo miraba con lástima, pero otros apartaban la vista con indiferencia. Caminando por el pasillo hacia la celda de aislamiento, se maldijo a sí mismo. ¿Por qué no siguió de largo? ¿Por qué se aferraba tanto a las palabras de su padre? Pero al mismo tiempo, recordó la mirada agradecida de Arturo Benítez. Esa gratitud sincera no había sido una farsa. Cuando la puerta de la celda se cerró, las rodillas de Santiago cedieron y se desplomó en el suelo. Apoyó la espalda en la pared fría y miró al techo. Mamá, lo siento, susurró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no se arrepentía. Vivir habiendo traicionado su conciencia habría sido un tormento mucho peor. A través de la puerta, escuchó la voz de David. Santiago, no te preocupes. La verdad siempre sale a la luz. Santiago esbozó una pequeña sonrisa. Al menos tenía a alguien que creía en él. Pero la realidad seguía siendo sombría. No tenía idea de cómo salir de esa situación. ¿Qué pasaría con el tratamiento de su madre? ¿Y con su futuro empleo? Todo era incierto. Cerró los ojos. No sabía qué le depararía el mañana, pero se aferró al pequeño consuelo de haber mantenido intacta su conciencia. Sentado en la fría silla de la sala de interrogatorios, la voz de su padre resonó una vez más en la mente de Santiago. Hijo, nunca se le da la espalda a la gente. Las últimas palabras de Ricardo Vargas en aquella cama de hospital 5 años atrás. A los 18 años, Santiago no había comprendido el verdadero peso de esa frase. Pero ahora era diferente. Empezaba a entender por qué su padre se lo había dicho. Mirando la lluvia que aún caía tras la ventana, Santiago evocó el rostro de Arturo Benítez. Aquel anciano no recogía cartón simplemente por pobreza. Parecía un hombre que vivía castigándose a sí mismo. La profunda tristeza y la dignidad en su mirada lo diferenciaban radicalmente de otros pepenadores. Era como si, en el pasado, hubiera ocupado una alta posición, y ahora viviera deliberadamente en el fondo del abismo. Y, en efecto, Arturo Benítez tenía suficiente dinero para pagar una renta modesta. Pero se negaba a sí mismo el lujo de una comida caliente, considerando incluso un simple sándwich de una tienda de conveniencia como una extravagancia. Para él, el problema no era el dinero, sino el alma.
25 años atrás, un joven Arturo Benítez estaba obsesionado con los ascensos y el éxito. Su empresa siempre estuvo por encima de su familia. El cumpleaños de su esposa, el partido de fútbol de su hijo, todo quedaba en segundo plano. «Papá, siempre estás ocupado», le dijo una vez su hijo, Rafael, cuando era un adolescente. Arturo lo despachó con una promesa vacía: «Ya lo haremos más tarde, cuando tenga tiempo». Pero ese más tarde nunca llegó. Ascendió a un puesto directivo y se lanzó a la carrera por un éxito aún mayor. Daba por sentado que su familia lo entendería, convencido de que su arduo trabajo era por el bien de ellos. Un día, su esposa le dijo: «Para nosotros ya no eres un esposo ni un padre. Eres solo una máquina de hacer dinero». Incluso entonces, Arturo permaneció impasible, pensando que las mujeres eran simplemente emocionales. Finalmente, ella lo dejó, llevándose a su hijo con ella. Los papeles del divorcio llegaron, pero él se negó a firmarlos, aferrado a la creencia de que volverían. Pasaron los años sin noticias, y solo entonces comprendió la realidad. Pero ya era demasiado tarde. Su hijo ya estaba en la universidad y había renunciado por completo a él. Cuando Arturo finalmente lo buscó, las palabras de Rafael se clavaron en su corazón como dagas de hielo: «¿Crees que tienes el derecho de llamarte mi padre?». Esa frase lo cambió todo. Dejó su trabajo, liquidó sus bienes y comenzó un autoexilio para castigarse por haber abandonado a su familia. Creía que no merecía el perdón de nadie. Así fue como, ocultando su identidad, empezó a vivir como pepenador. Cada mañana se preguntaba: ¿tengo derecho a vivir un día más? Pero no tenía el valor para quitarse la vida, incluso la muerte le parecía una forma de escape. Así vivió durante 15 años. Se enteró de que su hijo se había convertido en un oficial de alto rango en la Marina, pero nunca se atrevió a contactarlo, temiendo que su presencia solo le causara más dolor. Pero aquel día, bajo la lluvia torrencial, algo fue diferente. Cuando resbaló con el carrito, no fue su cuerpo lo que se rompió, sino su espíritu. ¿Puedo simplemente terminar así?, se preguntó por primera vez, una duda que sacudió los cimientos de su penitencia. ¿Está bien morir de esta manera, sin haberle pedido perdón a mi hijo? Fue en ese preciso instante cuando apareció Santiago. Un joven de 23 años que lo arriesgó todo para ayudarlo. Mientras lo llevaba en la espalda, Arturo comprendió una verdad fundamental: el verdadero valor reside en dejar de lado el orgullo para ayudar a otra persona. En la sala de interrogatorios, ajeno a todo esto, Santiago solo pensaba en las palabras de su padre. No sabía si había hecho lo correcto o lo incorrecto, pero al menos no se arrepentía. Estaba seguro de que la gratitud en los ojos de Arturo Benítez había sido genuina. Apoyó las manos en las rodillas y cerró los ojos. Su padre, él mismo y Arturo, los tres, a su manera, habían luchado por no darle la espalda a la gente. En ese momento, Santiago supo que su elección no había sido un error. Aunque ahora estaba aislado, su conciencia permanecía intacta. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. ¿Qué pasaría mañana? Desde lo más profundo de su ser, sintió una pequeña chispa de esperanza. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, con la nieve de la noche anterior aún sin derretir del todo en los patios del cuartel, un visitante inesperado llegó. 2 sedanes negros de lujo atravesaron la entrada principal, y los rostros de los guardias se tensaron al instante. Era el almirante Rafael Benítez, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina. A sus 57 años, era una leyenda en la Armada. Conocido por su disciplina de hierro y su mente estratégica, también era profundamente respetado por el cuidado que profesaba a sus hombres. Pero hoy, algo en su semblante era diferente. La base entera pareció contener la respiración. El capitán Mendoza y el teniente Cienfuegos corrieron a recibirlo, saludando con una rigidez casi cómica. «Mi almirante. No esperábamos su visita. ¿Hay un infante aquí de nombre Santiago Vargas?». La primera pregunta del almirante desconcertó a todos. Mendoza y Cienfuegos intercambiaron una mirada de pánico. «Sí, mi almirante. Pero actualmente se encuentra bajo investigación». «¿Investigación? ¿Qué clase de investigación?».
La voz de Rafael Benítez se tornó gélida. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de ambos oficiales. Por faltar a su hora de reincorporación bajo sospecha de deserción. ¿Deserción? Los ojos del almirante brillaron con una intensidad peligrosa. Había una mezcla de emociones complejas en su mirada. Tráiganlo aquí. Ahora mismo. Sí, mi almirante. Minutos después, Santiago, sacado de su celda, entró en la oficina del capitán. Llevaba su uniforme impecable, pero la noche en confinamiento había dejado un rastro de agotamiento en su rostro. Sargento Vargas, al frente. Cuando Santiago se paró frente a Rafael Benítez, todos en la habitación contuvieron el aliento. Nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. El almirante lo observó detenidamente, como si buscara algo en el rostro del joven infante. Ayer, en la Ciudad de México, ¿llevaste a un anciano de 78 años al hospital? La pregunta cayó como una bomba en la oficina. Mendoza y Cienfuegos se miraron, aterrados. ¿Cómo demonios sabía el almirante sobre eso? Santiago dudó un segundo, pero no tenía razón para mentir. Sí, mi almirante, así fue. En ese instante, el rostro de Rafael Benítez comenzó a transformarse. La máscara de acero, que nunca antes se había quebrado, empezó a desmoronarse. ¿Ese anciano estaba recogiendo cartón? Sí, mi almirante. Las manos del almirante comenzaron a temblar visiblemente. Los presentes lo miraban atónitos, pero él parecía no ver a nadie más que a Santiago. ¿Dijiste que se lastimó la rodilla? Sí. Un esguince. Le pusieron un yeso. Ante la respuesta de Santiago, los labios del almirante temblaron. Y entonces, ocurrió lo impensable. Rafael Benítez se arrodilló frente a Santiago Vargas. Mi almirante. Gritó Mendoza, horrorizado, pero Rafael ya estaba en el suelo. El comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, de 57 años, arrodillado ante un sargento de 23. Y comenzó a sollozar. Gracias de verdad, gracias. Su voz se quebró. El hombre que había comandado en innumerables operaciones de alto riesgo, que jamás había mostrado una lágrima, ahora lloraba desconsoladamente. Perdóname. Llegué demasiado tarde. Todos en la oficina permanecían petrificados, incapaces de procesar la escena. Santiago estaba igual de confundido. No entendía por qué el almirante estaba arrodillado frente a él, llorando de esa manera. Mi almirante, ¿qué sucede? Rafael Benítez levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. ¿Ese anciano se llama Arturo Benítez? Sí, así es. Es mi padre. El silencio en la oficina se volvió absoluto. Las mandíbulas de Mendoza y Cienfuegos cayeron al suelo. Con voz temblorosa, el almirante continuó. Nos abandonó hace 25 años. Se obsesionó tanto con el éxito que se olvidó de su familia. El corazón de Santiago comenzó a latir con fuerza. La extraña dignidad del señor Benítez, su porte, todo comenzaba a tener sentido. Desde entonces, nunca más supimos de él. Intenté encontrarlo, pero fue imposible. La voz de Rafael se apagó. Anoche, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que mi padre se había desmayado. Y que un joven infante de marina lo había llevado y cuidado hasta el final. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La mirada digna de Arturo Benítez, su manera educada de disculparse, todo cobró sentido. Mi padre ha vivido los últimos 15 años recogiendo cartón. Castigándose a sí mismo por habernos dejado. Rafael volvió a inclinar la cabeza. Pero dijiste que lo ayudaste sin condiciones. Arriesgando tu propia carrera. Los rostros de Mendoza y Cienfuegos se tornaron lívidos. Empezaban a comprender la magnitud de su error. Mi padre me dijo, llorando en el hospital, que en 15 años, era la primera vez que veía la bondad genuina de alguien. El almirante tomó la mano de Santiago. Dijo que en el momento en que lo cargaste en tu espalda, su corazón se rompió. Por eso,
por primera vez, dejó información de contacto. Los ojos de Santiago también se llenaron de lágrimas. No podía creer que todo aquello no hubiera sido una coincidencia. Gracias. De verdad, gracias. Si no fuera por ti, jamás habría vuelto a ver a mi padre. Rafael Benítez se inclinó profundamente ante Santiago. Al ver esto, las piernas de Mendoza y Cienfuegos comenzaron a temblar. El infante al que habían humillado y acusado de desertor era el salvador del padre de su comandante. El almirante se levantó lentamente y clavó su mirada en el capitán Mendoza. Capitán. Sí, mi almirante. ¿Usted investigó a este infante bajo sospecha de deserción? La voz de Mendoza temblaba. Bueno, es que, según el reglamento, lo aisló por llegar 18 minutos tarde. Cienfuegos también sudaba profusamente. La mirada glacial del almirante alternaba entre los dos. Quiero escuchar cómo trataron ustedes al hombre que salvó la vida de mi padre. El aire en la oficina se volvió irrespirable. Mendoza y Cienfuegos se quedaron mudos, sin saber qué decir. La venganza del almirante estaba a punto de comenzar. Rafael Benítez se irguió en toda su estatura y habló con una frialdad cortante. Capitán Mendoza, teniente Cienfuegos, un paso al frente. Ambos oficiales, con el rostro pálido como el papel, obedecieron. El almirante los miró fijamente. A un infante que salvó una vida, ¿por qué no lo trataron como a un ser humano? Mendoza respondió con voz temblorosa. Mi almirante, fue por el reglamento, incumplió la hora de reincorporación. ¿Reglamento? La voz de Rafael Benítez era puro hielo. La cobardía que se esconde detrás del reglamento es lo que mata a la gente. ¿Ni siquiera saben eso? Mendoza cerró la boca. No había más excusas. Cienfuegos intentó intervenir. Mi almirante, la disciplina del cuerpo es fundamental. Por un hombre no podemos, silencio. La orden del almirante cortó las palabras de Cienfuegos. ¿Llamas disciplina a atormentar a los más débiles? Se volvió hacia su ayudante. Teniente Cienfuegos, relevo inmediato de su cargo. Se abrirá un expediente para un consejo de disciplina. Sí, mi almirante. Las piernas de Cienfuegos flaquearon. 20 años de carrera militar se desmoronaban en un instante. Mi almirante, eso es demasiado. Confirmaba la falta grave por abuso de autoridad y humillación pública. El rostro de Cienfuegos se descompuso. Luego, el almirante se giró hacia Mendoza. Capitán Mendoza. Hay indicios de abuso de poder y reporte de información falsa. Mi almirante, reporte falso. Determinó una sospecha de deserción sin una investigación adecuada. ¿Qué es eso sino un reporte falso? La boca de Mendoza se abrió, pero no salió ningún sonido. No tenía defensa posible. Remitido al Consejo de Disciplina. Relevado de su mando inmediatamente. Mi almirante. ¿Su evaluación para el ascenso? Cancelada. La cara de Mendoza se derrumbó. Su ascenso, que estaba a la vuelta de la esquina, se había esfumado para siempre. Rafael Benítez se dirigió a todos los infantes presentes. Escuchen todos. El dormitorio quedó en silencio. Todos los soldados esperaban tensos. La sospecha de deserción sobre el sargento Santiago Vargas queda retirada inmediatamente. Un murmullo recorrió la sala. La situación había dado un giro de 180 grados. Este infante es el hombre que salvó la vida de mi padre. Todos los soldados miraron a Santiago. El hombre que hasta ayer era un paria, de repente se había convertido en un héroe. Mendoza y Cienfuegos hablaron con voz temblorosa. Sargento Vargas, le ofrecemos una disculpa. Pero el almirante no estaba satisfecho. Discúlpense adecuadamente, frente a toda la unidad. Ambos oficiales, sin otra opción, se pararon frente a Santiago e inclinaron la cabeza. Lamentamos profundamente haberlo tratado de manera injusta. Santiago se sentía abrumado. Aunque se había hecho justicia, nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto.
A la semana siguiente, Cienfuegos se disculpó públicamente frente a toda la base antes de ser transferido. El final de sus 20 años de servicio fue una humillación total. Mendoza fue sancionado severamente por el Consejo de Disciplina y relevado de su puesto de comandante, sus sueños de ascenso destruidos para siempre. El almirante Benítez se acercó a Santiago. Lamento que hayas tenido que pasar por esto por mi culpa. No se preocupe, mi almirante. En ese momento, David Rivas y los demás compañeros comenzaron a aplaudir. Al principio tímidamente, luego con más fuerza. El sonido de los aplausos llenó el dormitorio. Los mismos hombres que lo habían mirado con sospecha ahora lo miraban con respeto. El corazón de Santiago se llenó de una emoción abrumadora. La dulce satisfacción que sentía no era por el castigo de otros, sino porque la humanidad había prevalecido. Rafael Benítez puso una mano en el hombro de Santiago. Gracias a ti, he podido reencontrarme con mi padre. De verdad, gracias. Santiago inclinó la cabeza. Solo hice lo que debía, mi almirante. El almirante sonrió. En un mundo donde tan poca gente hace lo que debe, eso te hace excepcional. Por eso te estoy tan agradecido. Los ojos de Santiago se humedecieron. Ahora estaba seguro, las palabras de su padre no habían sido en vano. Mendoza y Cienfuegos salieron del dormitorio en silencio. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, ahora estaban completamente hundidos. Sin su poder, nadie les dirigió siquiera una mirada. Fue entonces cuando comprendieron cuán despreciables habían sido. Santiago miró por la ventana. La tormenta del día anterior había cesado, dejando un cielo despejado. Todo parecía un sueño. ¿Quién habría imaginado que tantas cosas podrían cambiar en un solo día? El almirante dijo una última cosa. El verdadero valor es ayudar a una persona, incluso si eso significa perder el orgullo. Tú nos lo has demostrado. Esas palabras se grabaron en el corazón de Santiago. Junto con el legado de su padre, serían las que lo guiarían por el resto de su vida. Una semana después, Rafael Benítez recogió a su padre, Arturo, del hospital. Era su reencuentro después de 15 años. En el coche, Rafael habló con cautela. Papá, por favor, no te escondas más. Yo tampoco me esconderé más detrás de mi orgullo. Arturo, al principio, desvió la mirada. Todavía sentía que no merecía estar frente a su hijo. Pero Santiago, que los acompañaba, dijo, Señor, no es un crimen que un padre y un hijo se reúnan. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas. La puerta de su corazón, cerrada con cerrojo durante 15 años, comenzó a abrirse lentamente. Rafael, hijo mío, perdóname. Papá, por primera vez, padre e hijo se tomaron de la mano. El hombre que creía no merecer el perdón finalmente había encontrado el valor para pedirlo. Santiago, durante su siguiente permiso, le contó todo a su madre. Mamá, lo siento. Provoqué un gran problema por llegar tarde. Elena lo abrazó con fuerza. Santiago, al salvar a ese hombre, salvaste a nuestra familia también. Imagina lo orgulloso que estaría tu padre en el cielo. Mi hijo no le dio la espalda a la gente. Las palabras de su madre hicieron que Santiago llorara. Ella, como siempre, lo entendía. El cuartel también cambió. Se revisaron los protocolos para situaciones de emergencia, priorizando el criterio humano. Pero la lección más importante fue la que aprendieron los infantes: lo que importa no es el reglamento, sino el corazón de quien lo aplica. David le dijo a Santiago, oye, gracias a ti aprendimos mucho. Que la gente es lo primero. No es para tanto. Claro que sí. De ahora en adelante, todos intentaremos ser más como tú. Santiago cambió sus planes para después de su baja. En lugar de trabajar en seguridad, ahora quería hacer algo para salvar vidas. El almirante Benítez lo llamó para hacerle una promesa. No te diré que te ayudaré en tu camino. Sí, mi almirante. Te diré que, cuando mi propia conciencia flaquee, pensaré en ti para no avergonzarme.
Esa promesa se hundió profundamente en el corazón de Santiago. Era la promesa de un verdadero líder. El invierno volvió a llegar, y con él, otra tormenta torrencial azotó la ciudad. Pero esta vez, el aire no se sentía tan frío. Santiago recordó aquellos 10 segundos de vacilación. Ese momento no había arruinado su vida, al contrario, le había permitido vivir como un verdadero ser humano. Arturo Benítez ahora vivía con su hijo en una casa cálida. En lugar de un carrito de cartón, ahora llevaba fotos de su nieto y había recuperado la sonrisa. Rafael Benítez pasaba más tiempo con su padre, habiendo aprendido tardíamente que la familia es más importante que el éxito. Santiago, después de su baja, decidió convertirse en bombero. Descubrió que salvar vidas era su verdadera vocación. Y el comienzo de toda esa transformación fueron 10 segundos bajo la lluvia, cuando no pudo darle la espalda a un anciano caído. Nunca se le da la espalda a la gente. Ahora comprendía plenamente las palabras de su padre. Proteger tu conciencia a veces puede parecer una pérdida. Pero Santiago había aprendido que, al final, esa elección es lo que te hace verdaderamente humano. Caminando por la calle bajo la lluvia, sonrió. Sabía que si hoy alguien necesitaba ayuda, correría sin dudarlo.